La iglesia de San Francisco, en el corazón colonial de Puebla, estaba casi vacía aquella tarde. El aire olía a cera consumida y a incienso que todavía flotaba en las paredes de piedra. La penumbra era interrumpida por los vitrales que dejaban pasar rayos de luz coloreada. Frente al altar, una monja se arrodillaba con la frente inclinada. Sus labios murmuraban oraciones en silencio. De repente el crujido de la puerta rompió la calma. Gabriel Morales, un joven de 22 años, entró con pasos firmes, el rostro tenso y la mirada dura. Vestía jeans gastados, una mochila colgada al hombro y el gesto de quien desafía al mundo. Sus tenis resonaban en las losas antiguas mientras avanzaba hacia el frente. Varias cabezas se giraron sorprendidas, pero nadie se atrevió a detenerlo. La monja levantó la vista, desconcertada. Gabriel, sin dudar, tomó la Biblia abierta sobre el atril y, con un movimiento brusco, arrancó varias páginas. El sonido del papel desgarrado resonó en el silencio solemne. Después, la dejó caer hecha trizas frente a los pies de la monja. Ella no gritó, no extendió la mano para golpearlo, ni lo acusó con palabras. Solo lo miró con unos ojos serenos que parecían reflejar compasión en lugar de rabia. Gabriel, al ver esa calma desconcertante, sintió un ligero temblor en las manos, pero lo escondió apretando los puños. «¿Eso es todo lo que tiene para decir?», escupió con ironía, su voz quebrada por una mezcla de furia y orgullo. La hermana Teresa, sin levantarse del suelo, respondió con un tono tan suave que contrastaba con la violencia del acto. «Hijo, lo que rompes con tus manos no es la fe de los demás, sino tu propia paz». Gabriel giró sobre sus talones, dispuesto a marcharse, convencido de que había hecho su declaración contra lo que consideraba cadenas de tradición y superstición. Sin embargo, antes de cruzar la puerta, algo lo detuvo. En la última banca, apartada de la mirada de todos, un hombre estaba sentado en silencio. Sus ropas eran sencillas, una camisa blanca, pantalón oscuro y sandalias. Su mirada fija en Gabriel no era de reproche ni de burla, sino una profundidad que lo atravesó de manera inexplicable. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante unos segundos creyó que su rabia había encontrado una respuesta muda en aquellos ojos. Quiso preguntar quién era, pero su orgullo lo obligó a seguir de largo. Salió a la calle, donde el bullicio de los vendedores ambulantes y el olor a tacos al pastor lo devolvieron a la vida cotidiana. El contraste era tan fuerte que casi pensó haber imaginado la escena dentro de la iglesia. Caminó entre los puestos, escuchando las risas de los niños y el pregón de los comerciantes, pero esa mirada seguía persiguiéndolo como una sombra. El sol comenzaba a descender, pintando de naranja las cúpulas barrocas y los muros de Talavera. Gabriel respiró hondo, tratando de convencerse de que no había sido más que una ilusión. Sin embargo, en su pecho ardía un vacío extraño que no sabía explicar. Él se repetía que no necesitaba religión, que las palabras de curas y monjas eran solo cadenas impuestas por miedo. Se había prometido a sí mismo luchar contra todo lo que su madre veneraba como sagrado. Y aún así, algo dentro de él se removía, como si la serenidad de aquella monja y los ojos del hombre en la última banca hubieran tocado fibras que prefería mantener enterradas. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte a este canal para no perderte ni un solo capítulo de esta historia que apenas comienza. Lo que está por venir revelará que las acciones de Gabriel tendrán consecuencias más profundas de lo que imagina. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía sobre Puebla y las luces del Zócalo se encendían, Gabriel no podía dejar de preguntarse, ¿quién era ese hombre que lo observaba en silencio? Y sobre todo, ¿por qué su mirada lo había herido más que cualquier reproche? La respuesta, aunque él aún no lo sabía, marcaría el inicio de un camino que lo obligaría a confrontar no solo a la fe, sino a sí mismo. Gabriel Morales no siempre había sido aquel joven desafiante que rompía Biblias frente a los ojos de otros. Su historia estaba marcada por contrastes que poco a poco fueron moldeando su carácter. Creció en el barrio de Analco, en Puebla, un lugar donde las calles empedradas guardaban el eco de procesiones, rezos y festividades religiosas que llenaban de colores y música cada esquina. Desde pequeño, su madre, doña Rosa, lo llevaba de la mano a misa los domingos. Ella era una mujer sencilla,
de carácter fuerte pero corazón noble, que confiaba en que la fe era el único refugio frente a la dureza de la vida. Encendía veladoras frente a las imágenes de santos y repetía rosarios mientras cocinaba frijoles o preparaba tortillas. Gabriel recordaba con claridad el olor a incienso impregnado en su ropa después de cada celebración religiosa. En cambio, su padre, don Ernesto, era un hombre distante, parco en palabras, más preocupado por el trabajo en la fábrica textil que por la vida familiar. Nunca mostraba interés en las prácticas religiosas y en ocasiones murmuraba con desdén cuando veía a Rosa rezar. Esa dualidad marcó a Gabriel desde niño, una madre devota, convencida de que Dios sostenía cada día, y un padre incrédulo, endurecido por el peso de la rutina y las cuentas por pagar. En la primaria, Gabriel aún seguía a su madre sin cuestionar demasiado, pero en la secundaria la rebeldía comenzó a florecer. Fue allí donde conoció a Sergio y Mariana, dos amigos que compartían con él largas conversaciones en los pasillos y en las canchas después de clases. Sergio era el más crítico, devoraba libros de filosofía y cuestionaba todo lo que oliera a religión. Mariana, aunque no era tan radical, disfrutaba de provocar debates. Entre risas y burlas, empezaron a sembrar en Gabriel la idea de que la fe no era más que un invento para controlar a las masas. Una tarde, mientras caminaban por la calzada Ignacio Zaragoza, Sergio le dijo con una sonrisa cínica: «Mira, Gabo, ¿de verdad crees que un libro viejo puede decirte cómo vivir? Eso es para quienes tienen miedo de pensar». Gabriel rió, pero en el fondo la frase se le quedó grabada. Esa mezcla de desafío y aparente libertad le parecía seductora. Poco a poco comenzó a sentirse incómodo cuando su madre lo arrastraba a las procesiones o lo obligaba a rezar antes de dormir. En la preparatoria, esa incomodidad se transformó en rechazo abierto. Se negó a confesarse, dejó de persignarse al pasar frente a las iglesias y discutía con sus maestros de ética cada vez que hablaban de valores ligados a la religión. Su madre lloraba en silencio, sin entender en qué momento aquel niño que repetía las oraciones con ella se había convertido en alguien tan distante. «Hijo, no te pido que seas santo, solo que no pierdas el respeto», le suplicaba una noche con el rosario entre las manos. «Respeto se gana, mamá, y yo ya no creo en esas cadenas», respondía él, con un tono cortante que ocultaba la confusión que en realidad sentía. En las calles de Puebla, entre cafeterías llenas de jóvenes, debates en plazas y charlas interminables en la universidad, Gabriel alimentó su escepticismo. Admiraba a pensadores que hablaban de libertad absoluta y rechazaban cualquier dogma. Su rebeldía se convirtió en una bandera que levantaba con orgullo frente a sus compañeros. Sin embargo, esa misma actitud lo fue alejando de su familia y de gran parte de su comunidad. En el fondo, lo que lo impulsaba no era solo la razón ni los libros, sino una herida más profunda, la sensación de abandono de su padre, la impotencia de ver llorar a su madre y la necesidad de encontrar un sentido propio a su existencia. El enojo contra la religión era, en realidad, un grito contra el vacío que lo acompañaba desde niño. La noche en que rompió la Biblia, todo ese pasado pesaba sobre sus hombros como un cúmulo de años de dudas y resentimientos. Lo que él no imaginaba era que aquellos actos lo llevarían a un camino mucho más complejo del que había planeado, un sendero donde su rebeldía tendría que enfrentarse a algo que ni él mismo sabía cómo nombrar. La noticia del muchacho que había roto la Biblia en la iglesia corrió rápidamente por el barrio. Algunos lo condenaban con dureza, otros lo recordaban como ese joven descarriado que siempre discutía en la universidad. Sin embargo, quien había vivido la escena en carne propia guardaba silencio. La hermana Teresa no levantó la voz ni exigió castigos, simplemente continuó sus labores como si nada hubiera pasado, aunque en su interior sentía un peso distinto. La hermana Teresa era conocida en Puebla por su paciencia y su compromiso con los más necesitados. Había dedicado más de 30 años a la vida religiosa, y aunque sus manos mostraban las huellas del tiempo, todavía trabajaba en el comedor comunitario y visitaba a los enfermos. Tenía una serenidad que desarmaba a cualquiera. Las calles la saludaban con respeto, y muchos la consideraban una segunda madre. El día después del incidente, mientras ordenaba los bancos de la iglesia, una de las jóvenes catequistas se le acercó con indignación. «Hermana,
¿Cómo pudo dejar que ese muchacho hiciera algo tan terrible? Eso fue una falta de respeto. Teresa levantó la mirada con calma. Hija, a veces el que más grita es el que más sufre. No necesitamos condenarlo, necesitamos entender qué busca. Para la monja, lo sucedido no era solo un acto de rebeldía, sino un grito desesperado de alguien que había perdido el rumbo. Aquellas páginas rotas no representaban un daño irreparable, sino un símbolo de la confusión interior de Gabriel. Mientras tanto, Gabriel recordaba la expresión de la mujer. Se había preparado para recibir reproches, insultos o incluso un intento de sacarlo de la iglesia, pero lo que encontró fue una mirada compasiva que lo desarmó más que cualquier golpe. Esa serenidad lo perseguía porque en el fondo no sabía cómo responder a ella. En una conversación con su amigo Sergio, intentó justificar su acto. Lo hice para mostrar que todo ese libro no tiene poder sobre mí. Fue una forma de liberación. Sergio, con su aire burlón, aplaudió entre risas. Bien hecho, Gabo. Eso es exactamente lo que necesitamos, demostrar que no le tenemos miedo a esos símbolos. Sin embargo, Gabriel no pudo disfrutar del aplauso. Dentro de él, la voz de la hermana Teresa resonaba con insistencia. Lo que rompes con tus manos no es la fe de los demás, sino tu propia paz. En las noches, al intentar dormir, revivía el instante en que ella lo miró sin rencor. Había esperado enfrentarse a una enemiga, y en cambio había encontrado a alguien que lo trataba como un hijo perdido. Esa contradicción lo irritaba, porque lo obligaba a cuestionar la firmeza de sus convicciones. La hermana Teresa, por su parte, dedicaba sus oraciones a ese joven. Frente a la pequeña capilla del convento, susurraba: Señor, abre sus ojos para que vea más allá de su rabia. Dale fuerzas para no hundirse en su propio orgullo. El símbolo roto, las páginas esparcidas en el suelo, ya no eran para ella una afrenta, sino una señal de que algo estaba por comenzar. Entendía que la rebeldía de Gabriel no era odio puro, sino un llamado desesperado por respuestas. Los fieles de la parroquia la presionaban. Querían que se denunciara al muchacho, que se le prohibiera volver a entrar. Ella, con firmeza pero sin dureza, respondía siempre lo mismo: la misericordia alcanza más lejos que el castigo. Ese contraste empezaba a sembrar una semilla de duda en el propio Gabriel. No podía comprender por qué aquella mujer no lo odiaba. No sabía por qué la compasión lo afectaba más que cualquier reproche. Y aunque intentaba ignorarlo, la imagen de la Biblia rota frente a los pies de la monja se repetía en su mente como un eco imposible de callar. Lo que él aún no sabía era que esa calma silenciosa de la hermana Teresa sería la chispa que comenzaría a resquebrajar el muro de su rebeldía. Gabriel no podía apartar de su mente aquella imagen. Había salido de la iglesia con el corazón ardiendo, pero lo que realmente lo atormentaba no fue la Biblia rota ni la mirada serena de la monja. Lo que lo perseguía era aquel hombre sentado en la última banca. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí en silencio, mirándolo con tanta intensidad? Los días siguientes, cada vez que pasaba por la calle cercana a la iglesia de San Francisco, sus ojos se desviaban hacia la puerta entreabierta. Fingía indiferencia, pero algo dentro de él lo empujaba a mirar hacia adentro, esperando volver a encontrar esa figura. Una tarde decidió entrar. Caminó despacio, con pasos que resonaban en el piso de piedra. La iglesia estaba casi vacía, salvo por unas cuantas señoras rezando el rosario. Se sentó en medio, como si intentara confundirse con los demás, y fingió observar los vitrales. Sin embargo, sus ojos se movían inquietos hacia la última fila. Estaba vacía. Sintió un extraño vacío en el estómago, como si hubiera esperado demasiado de algo que no ocurría. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y murmuró con irritación: «Claro, seguro lo imaginé». Pero en el mismo instante que se levantó para salir, un leve movimiento llamó su atención. En la esquina más oscura de la última banca, allí donde la luz apenas alcanzaba, distinguió la silueta de un hombre. Vestía igual que aquella primera vez: camisa sencilla, pantalón oscuro, sandalias gastadas. Su postura era serena, sin rigidez, como si llevara horas sentado sin cansarse. Gabriel se detuvo en seco. Su pecho comenzó a latir con fuerza, un golpe tras otro, hasta sentir que le faltaba el aire. El hombre lo miraba. No había palabras ni gestos exagerados,
solo esos ojos fijos que parecían atravesarlo por dentro. El joven tragó saliva y, en un intento de desafiar el nerviosismo, soltó una frase sarcástica. «¿Y tú qué miras? ¿No tienes otra cosa que hacer?». El silencio fue la única respuesta. El hombre no bajó la mirada, tampoco la desvió. Gabriel se sintió ridículo. Sus manos sudaban, y aunque quería mantener la postura desafiante, sus piernas temblaban levemente. «¿Quién eres?», preguntó entonces con un tono menos firme del que hubiera querido. Nadie contestó, y de pronto, cuando Gabriel pestañeó, la banca estaba vacía otra vez. Se giró bruscamente buscando con la mirada por toda la iglesia. Ninguno de los presentes parecía haber notado nada extraño. Un par de ancianas lo miraron de reojo, intrigadas por su comportamiento inquieto, pero nada más. El hombre había desaparecido sin dejar rastro. Salió de la iglesia con el corazón acelerado y la mente confusa. Caminó por la calle de los dulces, donde los escaparates exhibían camotes y muéganos, pero ni el aroma dulce logró distraerlo. Las preguntas lo golpeaban una tras otra. ¿Había sido real? ¿Acaso estaba perdiendo la cordura? Esa noche, mientras cenaba con su madre, la inquietud lo traicionó. «Mamá, ¿alguna vez has visto a alguien en una iglesia que parece mirarte directo al alma?». Doña Rosa levantó la vista sorprendida. «Hijo, en las iglesias uno siempre se siente mirado, porque ahí el corazón no puede esconderse». «No hablo de eso», respondió con brusquedad. «Hablo de alguien de carne y hueso, sentado al fondo sin decir nada». Ella lo observó con ternura y un poco de temor. «Tal vez no es alguien que debas temer, sino alguien que debas escuchar». Gabriel se levantó de la mesa molesto, pero en el fondo esas palabras le calaron. No podía admitirlo, pero lo que más lo perturbaba no era la posibilidad de haber imaginado al hombre, sino la certeza de que, de una manera inexplicable, su mirada lo había desnudado por dentro. Al recostarse esa noche, intentó convencerse de que todo era fruto de su mente saturada de debates y rabias. Cerró los ojos con fuerza, repitiéndose que al día siguiente no volvería a esa iglesia. Y sin embargo, en lo más hondo de su ser, sabía que algo lo estaba llamando de nuevo hacia esa última banca. El campus de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla siempre estaba lleno de voces que discutían de política, filosofía y sueños juveniles. Los murales coloridos en las paredes parecían observar a los estudiantes que, entre cafés y cigarrillos, creían tener respuestas para todo. Gabriel se movía en ese ambiente como pez en el agua, arrogante, ingenioso y dispuesto a enfrentarse a cualquiera que defendiera la fe. En la clase de filosofía contemporánea, el profesor Ramírez expuso la relación entre ética y religión en el pensamiento latinoamericano. Apenas terminó de hablar, Gabriel levantó la mano con gesto desafiante. «Profesor, con todo respeto, ¿no cree que seguir hablando de religión en pleno siglo XXI es como seguir creyendo que la tierra es plana? La ética puede sostenerse sola, sin necesidad de santos ni milagros». Algunos compañeros aplaudieron entre risas, otros bufaron molestos. El profesor lo miró fijo con una calma que descolocó a Gabriel. «Es fácil ridiculizar las creencias morales, pero dime, ¿qué has construido tú con esa libertad que defiendes?». Gabriel abrió la boca, pero no encontró respuesta inmediata. Se limitó a encogerse de hombros y replicar con sarcasmo: «Al menos no vivo obedeciendo a reglas inventadas». La discusión se extendió. Mariana, su amiga de la preparatoria, intervino desde el fondo. «Yo creo que Gabriel tiene razón en algo. A veces la religión solo repite frases sin sentido, pero también creo que nos da un marco para convivir. No todo es blanco o negro». Sergio, sentado junto a Gabriel, soltó una carcajada. «Por favor, Mariana, eso es tibieza. La religión es puro control social, nada más». El salón se dividió en bandos. La tensión crecía y el profesor, cansado, alzó la voz. «Basta. Los libros los pueden leer todos, pero vivir lo que dicen es otra cosa. Gabriel, te reto. Demuestra con tu vida que tu libertad tiene más valor que la fe que desprecias». Ese desafío se le clavó como una espina. Caminó por los pasillos después de clase, con el eco de las palabras del profesor retumbando en su mente. «Demuestra con tu vida». Se preguntaba cómo hacerlo. ¿Con más discursos? ¿Con más gestos provocadores como el de la iglesia? Esa misma tarde, sentado en las escaleras del edificio de Humanidades,
Gabriel escuchó a un grupo de compañeros criticarlo. «Ese Morales se cree dueño de la verdad», dijo una chica de cabello rizado, siempre humillando a los demás como si él sí supiera vivir. «Pues yo lo respeto», respondió otro. «Tiene el valor de decir lo que piensa, aunque a muchos les moleste». Gabriel fingió no oírlos, pero por dentro la inseguridad lo carcomía. No estaba seguro de si lo admiraban o lo rechazaban más. Lo que sí sabía era que poco a poco sus palabras lo estaban aislando. En un café cercano, Sergio trató de animarlo. «No te preocupes por esos cobardes. Ellos necesitan un Dios porque no se atreven a pensar solos. Nosotros sí». Gabriel sonrió, aunque su sonrisa fue débil. La verdad es que empezaba a sentirse vacío. Había logrado ser el centro de atención, sí, pero cada discusión le dejaba un sabor amargo, como si se hubiera alejado un poco más de algo que no sabía nombrar. Aquella noche, mientras repasaba sus apuntes, volvió a aparecer en su mente la imagen del hombre en la última banca. Cerró los ojos con rabia. «No pienso dejar que esto me afecte», murmuró. Pero el desafío del profesor seguía ahí, como un eco imposible de callar. «Demuestra con tu vida lo que predicas». Y aunque intentaba convencerse de que podía ignorarlo, en lo más profundo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse no solo a los demás, sino a sí mismo. El eco del acto de Gabriel no tardó en llegar a cada esquina del barrio. En las tiendas, en los portales del mercado El Carmen y hasta en las conversaciones de quienes esperaban el camión, todos hablaban del joven que había roto la Biblia frente a la hermana Teresa. Las palabras irreverente, descarado y sin respeto se repetían como dagas que caían sobre su nombre. Doña Rosa lo supo antes de que él dijera nada. Una vecina tocó a la puerta con gesto grave. «Comadrita, ¿ya se enteró de lo que hizo su hijo?», preguntó con un susurro que parecía un cuchillo. Rosa la escuchó en silencio, con los ojos clavados en el suelo. Cuando cerró la puerta, sus manos temblaban. Al girarse hacia Gabriel, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¿Por qué, hijo? ¿Qué ganas humillándome así delante de todos?». Gabriel sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la firmeza. «No lo hice para humillarte, mamá. Lo hice porque estoy cansado de esas mentiras». «Mentiras para ti, pero no para mí», replicó ella con voz quebrada. «No sabes lo que me duele escuchar a las vecinas decir que crié a un blasfemo». La discusión terminó con Rosa encerrándose en su cuarto, rezando entre sollozos. Gabriel, en la sala, se quedó solo con su rabia y su impotencia. Afuera los murmullos del vecindario se intensificaban. En la tienda de la esquina, un par de hombres comentaban con desaprobación: «Ese chamaco Morales siempre fue altanero, ya se veía venir. Pobre de su madre, tan buena mujer, y él haciéndole pasar vergüenzas». Gabriel escuchó esas frases al pasar y apretó los dientes. Caminó rápido por las calles, intentando escapar de las miradas acusadoras. Se detuvo en el zócalo, donde las palomas revoloteaban indiferentes al escándalo. Allí lo encontró Mariana. «Gabo, la gente está muy enojada. Dicen que lo que hiciste fue una falta de respeto imperdonable». «¿Y qué?», respondió él con voz dura. «Que piensen lo que quieran». Mariana lo miró con tristeza. «No hablo solo de ellos, hablo de tu mamá. Está destrozada». El comentario le dolió más de lo que quiso admitir, pero en lugar de reconocerlo, desvió la mirada hacia los portales. «Ella siempre me quiso encadenar a sus creencias. No puede esperar que yo siga su mismo camino. Una cosa es no seguirlo, y otra es pisotearlo», respondió Mariana suavemente. Las palabras de su amiga quedaron flotando en el aire. Gabriel quiso contestar, pero se quedó en silencio. Al regresar a casa esa noche, encontró a su madre dormida en una silla, el rosario aún en sus manos. Su rostro cansado, iluminado por la tenue luz de una vela, lo golpeó como un espejo de su propio orgullo. No dijo nada, solo la cubrió con una cobija. Sin embargo, dentro de él crecía la sensación de que había cruzado una línea que ya no podía deshacer. Los días siguientes, el aislamiento se hizo más evidente. Amigos de la infancia lo evitaban en la calle. En la universidad, algunos lo señalaban con sarcasmo, otros con desprecio. En el mercado las señoras bajaban la voz al verlo pasar. La rebeldía que tanto había defendido comenzaba a volverse un peso insoportable. Una tarde, mientras caminaba por el barrio,
escuchó a un niño preguntar inocentemente a su madre: ¿Ese es el muchacho que rompió la Biblia? La mujer lo jaló del brazo y respondió en voz baja: Sí, mi amor, no lo mires. Ese gesto sencillo lo atravesó más que cualquier insulto. Se dio cuenta de que su nombre se había convertido en una advertencia, en un mal ejemplo. Esa noche, mirando el techo de su cuarto, comprendió que la rebeldía no era un juego. Había tocado algo sagrado para su comunidad y al hacerlo, había herido no solo a su madre, sino también a la gente que lo había visto crecer. Y aunque intentaba convencerse de que todo era una exageración, en lo profundo de su corazón empezaba a reconocer que el rechazo de los demás era un peso mucho más difícil de cargar que cualquier dogma. Gabriel evitaba pasar frente a la iglesia. El peso de las miradas y los murmullos lo perseguía, y aunque intentaba aparentar indiferencia, por dentro comenzaba a sentirse acorralado. Fue entonces cuando alguien lo buscó, no para reprocharle, sino para hablarle con calma. Una mañana, al salir de la universidad, encontró a la hermana Teresa esperándolo en la banqueta, apoyada en su bastón de madera. «Buenos días, Gabriel», dijo con voz serena, como si lo saludara a diario. Él se quedó helado. No esperaba verla ahí, mucho menos dirigida a él con tanta naturalidad. «¿Qué hace aquí?», preguntó con un tono más brusco del que pretendía. «Vine a verte, he notado que andas inquieto». Gabriel soltó una risa incrédula. «¿Inquieto yo? Lo único que hice fue abrir los ojos. Si a los demás les molesta, es problema suyo». La monja lo observó con paciencia, como quien espera a que el viento se calme. Cuando alguien rompe algo sagrado, no siempre busca destruir. A veces solo quiere que lo escuchen. Esas palabras lo incomodaron más que cualquier insulto. Gabriel desvió la mirada hacia los árboles de la avenida. «¿Y qué se supone que usted cree que busco? Tal vez respuestas, tal vez un lugar en el mundo». El joven apretó los labios. No quería admitirlo, pero en lo profundo sentía que esas frases tocaban un punto que había tratado de ocultar incluso de sí mismo. «Mire, hermana, yo no necesito sermones. No vine a darte sermones», respondió ella con suavidad. «Vine a invitarte». Él arqueó una ceja desconfiado. «¿Invitarme? ¿A qué?» «Al comedor comunitario. Los niños siempre necesitan manos que ayuden a servir». Gabriel soltó una carcajada irónica. «¿Y cree que voy a ponerme a repartir comida solo porque usted lo dice? No lo hagas por mí, hazlo por ti», contestó Teresa, clavando sus ojos serenos en los de él. «El servicio puede mostrarte cosas que los libros no». El silencio se extendió entre ambos. Gabriel sintió una mezcla de rabia y curiosidad. Parte de él quería rechazar de inmediato la propuesta, gritar que no era su problema, pero otra parte, más profunda y callada, se preguntaba qué pasaría si aceptaba. «¿Y si digo que sí?», preguntó al fin, con voz baja. «Entonces te espero mañana a las 9». La monja no insistió más. Se despidió con una leve inclinación y se alejó con paso tranquilo. Gabriel la observó hasta que desapareció entre la multitud. Esa noche, mientras cenaba en silencio, su madre lo miró con ojos cansados. «Hoy vi a la hermana Teresa en la calle. Me dijo que habló contigo». «Sí, y no sé qué se trae entre manos», respondió él molesto. Rosa sonrió débilmente. «Ella no hace nada por interés propio. Siempre piensa en los demás. Si aceptas lo que te propuso, tal vez encuentres algo que yo ya no puedo darte». Gabriel guardó silencio. No estaba dispuesto a reconocerlo, pero esas palabras le hicieron eco. Al día siguiente, contra todo pronóstico, apareció en el comedor comunitario. Lo hizo con los brazos cruzados y una expresión desafiante, como si quisiera dejar claro que no estaba convencido. La hermana Teresa lo recibió con una sonrisa tranquila. «Gracias por venir. Hoy hay mucho que hacer». Gabriel miró las ollas grandes donde hervían frijoles y arroz, las mesas largas y los niños que esperaban con platos vacíos en la mano. Algo en esa escena le removió el interior, aunque no lo admitiera. «Está bien, hermana», dijo al fin con un tono resignado. «Dígame dónde empiezo». El comedor comunitario olía a frijoles recién hervidos y tortillas calientes. El bullicio de los niños llenaba el espacio. Risas, gritos y el sonido metálico de platos golpeando contra las mesas. Gabriel, con un mandil prestado y un cucharón en la mano, se sentía fuera de lugar. Su expresión endurecida contrastaba con la alegría de los pequeños que esperaban turno para recibir comida.
Empieza sirviendo el arroz, le indicó la hermana Teresa señalando una olla enorme. No te preocupes si te manchas, es parte del trabajo. Gabriel bufó, pero obedeció. A la primera cuchara, un niño de cabello desordenado lo miró con una sonrisa amplia. Gracias, señor, dijo sujetando el plato como si fuera un tesoro. El joven parpadeó sorprendido. No estaba acostumbrado a recibir gratitud por algo tan simple. Continuó sirviendo, y cada gracias repetido por los niños se clavaba en él de una manera inesperada. En una de las mesas, una niña de unos 8 años, con vestido remendado y trenzas mal hechas, lo observaba fijamente. Cuando por fin se acercó a servirle, ella preguntó con voz curiosa, «¿Por qué parece enojado si está ayudando?» Gabriel se quedó mudo. No supo qué responder. Solo dejó el plato frente a ella y murmuró, «Así soy». La niña sonrió como si hubiera escuchado un chiste y comenzó a comer. Durante el descanso, Gabriel se apoyó en la pared, sudoroso por el calor de la cocina. Sergio siempre le había dicho que la caridad era una trampa, pero lo que estaba viendo le contradecía. Aquellos niños, con tan poco, parecían más felices que muchos universitarios. La hermana Teresa se acercó con un vaso de agua. «¿Cómo te sientes?» «Cansado», respondió él bebiendo de un trago. «El cansancio del cuerpo a veces limpia el alma». Gabriel frunció el ceño. «No hable en acertijos, hermana». Ella sonrió suavemente. «No es un acertijo. Es que servir nos enseña a mirar lo que realmente importa». El joven evitó contestar. Sin embargo, no podía negar que algo se estaba moviendo dentro de él. Al final del día, mientras ayudaba a limpiar, escuchó la historia de una mujer que recogía los restos de comida para llevar a sus hijos. «Trabajo de madrugada limpiando oficinas», explicó ella a otra voluntaria, «pero a veces no alcanza ni para el desayuno. Aquí mis niños al menos comen una vez seguro». Gabriel apretó el trapo que sostenía. Esa realidad lo golpeaba más fuerte que cualquier libro de filosofía. Había debatido 1000 veces sobre libertad y sociedad, pero nunca había sentido de cerca lo que significaba no tener que comer. Cuando salió del comedor, el aire fresco de la tarde le resultó distinto. Caminó en silencio junto a la hermana Teresa. «¿Ya entendiste por qué te invité?», preguntó ella. «Entendí que hay gente que sufre de verdad», respondió él con voz baja, «y que aún en medio de ese sufrimiento saben agradecer». Gabriel se quedó pensando en esas palabras durante todo el camino a casa. Al llegar, su madre lo esperaba con gesto cansado. «Me dijeron que te vieron en el comedor con la hermana», dijo sorprendida. «Solo fui a ayudar un rato», respondió él evitando mirarla a los ojos. Rosa suspiró. Tal vez no todo está perdido. Aquella noche, recostado en su cama, Gabriel recordó la pregunta de la niña. ¿Por qué parece enojado si está ayudando? No pudo encontrar una respuesta clara. Y mientras el sueño lo vencía, una certeza lo inquietaba. Tal vez la rabia que llevaba dentro empezaba a quedarse sin argumentos frente a sonrisas tan sinceras. La experiencia en el comedor dejó a Gabriel inquieto. Había intentado convencerse de que todo era simple caridad, nada que cambiara su visión del mundo. Pero cada sonrisa agradecida, cada gracias inocente, se repetía en su memoria como un eco que no podía callar. Y entonces volvió a la iglesia, quizá buscando un pretexto, quizá esperando encontrarse otra vez con aquello que no sabía explicar. Era un domingo por la tarde. El barrio estaba lleno de familias que salían a misa. Los vendedores ofrecían tamales en hojas de maíz y los globos de colores flotaban en el aire del zócalo. Gabriel entró a la iglesia sin planearlo demasiado, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Se sentó en medio, fingiendo indiferencia. La misa avanzaba con cantos sencillos y oraciones que él no repetía. Pero en cuanto levantó la vista hacia el fondo, allí estaba de nuevo. El hombre en la última banca. La misma camisa blanca, los mismos pantalones oscuros, la misma serenidad en el rostro. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso apartar la mirada, pero fue imposible. Había algo en esos ojos que lo mantenía atrapado, como si el silencio hablara más fuerte que cualquier palabra. Durante la homilía, apenas escuchó al sacerdote. Toda su atención estaba en aquella figura. ¿Por qué siempre aparecía allí? ¿Por qué nadie más parecía notarlo? Un par de veces miró a su alrededor,
buscando alguna reacción de los demás, pero nadie parecía darse cuenta de la presencia del hombre. Cuando terminó la misa, se apresuró hacia el fondo. Caminaba con el corazón acelerado, como si estuviera a punto de descubrir un secreto. Sin embargo, al llegar a la última banca, no había nadie. ¿Lo estás buscando otra vez?, preguntó de pronto la voz de la hermana Teresa, que había observado su recorrido. Gabriel giró sorprendido. ¿Qué quiere decir? He visto cómo miras hacia el fondo cada vez que entras. No soy ciega, hijo. Él dudó en responder. Finalmente murmuró. Hay alguien sentado ahí, alguien que siempre me observa, y cuando me acerco, desaparece. La monja lo escuchó en silencio, sin mostrar burla ni incredulidad. Tal vez no se trata de encontrarlo con los ojos, dijo al cabo, sino con el corazón. Gabriel frunció el ceño molesto, otra vez con sus frases enigmáticas. No son enigmas, Gabriel. A veces buscamos respuestas afuera, cuando lo que necesitamos es escucharnos por dentro. El joven no replicó. Sintió que cualquier palabra sería inútil frente a aquella calma que tanto lo desconcertaba. Se limitó a dar media vuelta y salir apresuradamente. Ya en la calle, el bullicio habitual parecía lejano. El olor a elotes asados y el sonido de los organilleros apenas lo alcanzaban. Caminaba como si su mente estuviera en otro lugar. No podía aceptar lo que estaba pasando. Un hombre silencioso aparecía siempre que su rebeldía tambaleaba, y nadie más parecía notarlo. Esa noche, en su cuarto, la inquietud no lo dejó dormir. Se revolvía en la cama recordando la mirada fija desde la última banca. No era de reproche ni de burla, era algo distinto, algo que lo desarmaba. ¿Quién eres?, pensó con rabia contenida. Cerró los ojos tratando de convencerse de que era una ilusión provocada por el cansancio y la presión de la comunidad. Pero en el fondo, la certeza lo quemaba. Aquel hombre existía y estaba ahí por alguna razón. Lo que Gabriel no sabía era que ese misterio se convertiría en el centro de su lucha interior, empujándolo a enfrentar preguntas que había evitado toda su vida. Y, aunque intentara resistirse, el silencio del hombre seguía siendo más fuerte que sus gritos. La tensión que Gabriel acumulaba comenzó a desbordarse. Entre los murmullos de la comunidad, la mirada silenciosa del hombre en la última banca y las dudas que lo carcomían, su carácter se volvió más explosivo. En la universidad ya no discutía con ingenio, sino con rabia. Sus palabras, antes celebradas por algunos, empezaban a sonar ásperas y vacías. Una tarde, en el patio central, un grupo de jóvenes lo enfrentó. Entre ellos estaba Rodrigo, un muchacho conocido por su temperamento fuerte. «Así que tú eres el valiente que se metió con la Biblia», le dijo con tono burlón. «¿Qué sigue, Morales? ¿Vas a escupirle a tu propia madre?» Las carcajadas de los demás encendieron la furia de Gabriel. Avanzó hacia Rodrigo con los puños apretados. «Cuida lo que dices de mi madre», advirtió con voz temblorosa. «¿Y si no?», replicó Rodrigo dando un paso adelante. En un segundo, Gabriel perdió el control. Lo empujó con fuerza contra la pared y estuvo a punto de golpearlo en la cara. El silencio se apoderó del patio. Algunos gritaban, «¡Pégale!». Otros se apartaban temiendo que todo terminara mal. De pronto, Mariana se interpuso. «Gabriel, basta», gritó sujetándole el brazo. «No eres así». El contacto lo hizo reaccionar. Respiró agitado, soltó a Rodrigo y retrocedió. Los demás lo miraban con una mezcla de miedo y desprecio. Rodrigo, recuperándose, sonrió con ironía. «Al final eres igual de violento que lo que criticas». Las palabras lo golpearon más que cualquier puñetazo. Gabriel, con el rostro enrojecido, recogió su mochila y salió corriendo del campus. Esa noche, en el cuarto oscuro de su casa, se dejó caer en la cama. Sentía que su mundo se desmoronaba. Ni sus amigos ni sus argumentos parecían sostenerlo. Incluso Sergio, que solía animarlo, lo había abandonado esa tarde con un gesto de desaprobación. Horas después, Sergio lo buscó. «¿Qué demonios te pasó, Gabo?», preguntó con dureza. «Una cosa es hablar contra la religión, y otra es comportarte como un salvaje». «¿Y qué esperabas? Todos me provocan», respondió Gabriel, con los ojos brillantes de rabia contenida. «Pues entonces perdiste. Ellos querían demostrar que no eres mejor que aquello que criticas y lo lograste». Las palabras de Sergio fueron como un balde de agua fría.
Cuando su propio compañero de batallas lo dejaba en evidencia, algo dentro de él se quebraba. Los días siguientes fueron un vacío. En la universidad lo evitaban, en el barrio lo señalaban y en casa apenas hablaba con su madre. Caminaba sin rumbo por las calles, escuchando los pregones de los vendedores de elotes y dulces como un eco distante, incapaz de encontrar consuelo. Una tarde, se detuvo frente a la iglesia. No entró, solo se quedó mirando la puerta cerrada. Se sintió indigno, incapaz de poner un pie dentro. Recordó la mirada del hombre en la última banca, aquella serenidad que lo desarmaba, pero ahora no había nada, solo el silencio de su propia caída. Esa noche, sentado en el patio trasero de su casa, con una cerveza en la mano, murmuró para sí mismo: «Quizás sí estoy perdido». El viento frío de Puebla soplaba entre los muros, y el sonido lejano de una campana lo hizo estremecerse. No sabía si volvería a levantarse después de aquel derrumbe, pero una cosa era clara: la rebeldía que tanto había defendido se estaba volviendo contra él mismo. La caída había comenzado, y lo arrastraba hacia un vacío del que no sabía si podría salir. Después de su estallido en la universidad, Gabriel se encontraba cada vez más hundido. Apenas hablaba con su madre y evitaba a sus amigos. El barrio lo miraba con desconfianza, y él mismo ya no encontraba fuerzas para sostener el papel de rebelde desafiante. Fue entonces cuando la hermana Teresa volvió a cruzarse en su camino. «Te noto cansado, hijo», le dijo una mañana, al encontrarlo sentado en una banca del parque, con los ojos perdidos. «No estoy cansado», respondió él con sequedad. «Estoy harto». «Eso es aún más pesado que el cansancio», replicó ella con voz tranquila. «Tal vez lo que necesitas es cambiar de aire». Gabriel la miró con desconfianza. «¿Y qué sugiere, hermana? ¿Un retiro espiritual?» «No, un viaje. Vamos a Oaxaca con un grupo de voluntarios. Llevaremos víveres a las comunidades y ayudaremos en lo que podamos». Él soltó una risa incrédula. «¿Y qué pintó yo en eso? Tal vez nada, o tal vez todo. Solo lo sabrás si aceptas». La propuesta le pareció absurda, pero al mismo tiempo sintió un impulso extraño. Su vida en Puebla estaba convertida en un círculo de reproches y soledad. Tal vez salir unos días no le haría daño. A la semana siguiente, estaba subiendo a un camión junto a Teresa y otros voluntarios. El trayecto fue largo, atravesando carreteras serpenteantes, montañas cubiertas de niebla y paisajes verdes que parecían infinitos. Gabriel observaba en silencio, intentando ocultar la mezcla de curiosidad y resistencia que lo invadía. Al llegar a una comunidad zapoteca en la sierra, fue recibido por un grupo de niños que corrían descalzos, riendo a pesar del polvo y la pobreza evidente. Las casas de adobe, los techos de lámina y el olor a leña quemada lo envolvieron en un mundo completamente distinto al suyo. «Aquí la gente vive con poco», le explicó la hermana Teresa, «pero cada cosa que tienen la agradecen». Gabriel se unió a los demás voluntarios para descargar sacos de arroz, frijoles y medicinas. Una mujer mayor se acercó, tomando sus manos con fuerza. «Gracias por venir hasta acá, joven. Que Dios se lo pague». Él se quedó sin palabras. No estaba acostumbrado a ese tipo de gratitud. Solo asintió, sintiendo un calor extraño en el pecho. Durante los días siguientes, ayudó a pintar una pequeña escuela, a levantar un techo de madera y a repartir ropa donada. Aunque intentaba mantener su distancia, poco a poco se fue dejando arrastrar por la sencillez de la gente. Una tarde, un anciano de la comunidad se sentó junto a él. «¿De dónde eres, muchacho?» «De Puebla», respondió Gabriel. «Allá tienen iglesias grandes y calles bonitas, ¿verdad?» «Sí, pero no siempre paz». El anciano sonrió. «Aquí no tenemos mucho, pero tenemos lo que nos da sentido. Nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestra fe. Eso nos sostiene». Gabriel bajó la mirada. Nunca había escuchado esas palabras con tanta convicción. No eran discursos de libros ni sermones de púlpito, sino la vida misma hablándole. Al caer la noche, mientras veía las estrellas iluminar la sierra, sintió que algo en él comenzaba a moverse. No podía explicarlo, pero había una serenidad en aquel lugar que lo confrontaba. Allí, lejos del ruido de Puebla, sus preguntas resonaban más fuerte. Cuando el viaje llegó a su fin, Gabriel subió al camión de regreso con el corazón agitado. No sabía cómo poner en palabras lo que había visto, pero una certeza lo acompañaba.
Su rebeldía ya no era suficiente. Había encontrado algo distinto, algo que no podía ignorar. El regreso de Oaxaca dejó a Gabriel con sentimientos encontrados. Había visto la fortaleza de comunidades que, con tan poco, sostenían la vida gracias a la fe y la solidaridad. Pero en Puebla lo esperaba una realidad que no podía posponer. Al llegar a casa, encontró a su madre en la cama, con el rostro pálido y una tos persistente que lo alarmó de inmediato. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó, acercándose con angustia. «Es solo un resfriado, hijo», respondió ella con voz débil intentando sonreír. «No te preocupes». Pero Gabriel no estaba convencido. La hermana Teresa, al enterarse, lo acompañó al centro de salud para conseguirle una consulta. El médico fue claro. Rosa tenía una neumonía que requería reposo absoluto y medicamentos que no eran fáciles de costear. Gabriel sintió que el mundo se le venía encima. La mujer que siempre había sostenido la casa, la que había rezado por él incluso en medio de sus rebeldías, ahora dependía de sus cuidados. Durante las noches, Rosa rezaba en silencio, con el rosario entre los dedos. Gabriel la observaba desde la puerta, sin atreverse a interrumpir. En una de esas ocasiones no pudo contenerse. «¿Todavía oras, mamá?». Incluso así, enferma. Ella lo miró con ternura. «Es cuando más necesito orar, hijo. Cuando el cuerpo falla, la fe sostiene el alma». Aquellas palabras lo atravesaron. Recordó cada discusión, cada grito, cada vez que había despreciado lo que para ella era sagrado. Ahora, verla frágil y a la vez serena, lo desarmaba por completo. Una tarde, mientras iba a comprar los medicamentos, pasó frente a la iglesia. Se detuvo sin pensarlo. No tenía intención de entrar, pero sus pasos lo llevaron hacia adentro. El aire fresco, el olor a incienso y la penumbra lo envolvieron. Y entonces, allí estaba otra vez. El hombre en la última banca. Gabriel se quedó paralizado. Lo había visto en Oaxaca, entre los rostros de los campesinos agradecidos, o al menos lo había imaginado, y ahora lo veía de nuevo, sentado con la misma calma de siempre. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo a toda prisa. «¿Quién eres?», susurró casi sin voz. «¿Por qué siempre estás aquí?». El hombre no respondió. Solo lo miró con una serenidad que parecía contener todas las respuestas. Gabriel sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negó a dejarlas salir. Dio un paso atrás y salió apresuradamente, con la respiración entrecortada. De regreso en casa, cuidó a su madre con más dedicación. Preparaba sopas sencillas, le acomodaba las almohadas y vigilaba que tomara cada dosis de medicina. Pero lo que más lo impresionaba era la fortaleza de Rosa. Nunca se quejaba, nunca mostraba miedo, y cada noche antes de dormir repetía en voz baja: «En tus manos me pongo, Señor». Esa fe silenciosa contrastaba con el vacío que Gabriel sentía. ¿Cómo era posible que ella, debilitada por la enfermedad, irradiara más paz que él en plena juventud? Una madrugada, al escucharla toser con fuerza, corrió a su lado. «Mamá, no me dejes», le dijo, sujetándole la mano con desesperación. Rosa le acarició el rostro con suavidad. «No estoy yéndome, hijo, estoy aquí. Y aunque un día no lo esté, nunca estarás solo». Esas palabras lo desgarraron. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar frente a ella. La impotencia de no poder sanarla lo consumía, y en medio de ese dolor, la imagen del hombre en la última banca volvió a cruzar su mente. Gabriel se dio cuenta de que la rebeldía ya no le servía. La vida le estaba mostrando que, más allá de sus discursos, lo que más temía era perder a quien siempre había estado a su lado. La enfermedad de su madre había dejado a Gabriel en un estado de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. La rabia, su refugio habitual, ya no servía de nada frente a la fragilidad de Rosa. Una tarde, buscando un respiro del peso que cargaba, volvió a entrar en la iglesia de San Francisco. El eco de sus pasos lo acompañó hasta la mitad del templo, y ahí lo vio de nuevo, el hombre en la última banca. Su presencia era inconfundible. La misma calma en el rostro, la misma mirada que lo atravesaba sin esfuerzo. Gabriel se acercó lentamente, con el corazón palpitando a un ritmo descontrolado. Se sentó a su lado sin saber qué decir. Por un momento reinó un silencio espeso,
Pero no era incómodo. Era un silencio lleno, como si todo estuviera dicho sin necesidad de palabras. Gabriel miraba el suelo, incapaz de sostener la profundidad de aquella mirada. Finalmente, murmuró: «No sé por qué siempre estás aquí. No entiendo qué quieres de mí». El hombre siguió callado. No había reproche en sus ojos, tampoco burla ni indiferencia. Solo una paz que parecía inquebrantable. Gabriel sintió que sus muros internos empezaban a resquebrajarse. «Toda mi vida he luchado contra esto», continuó con la voz quebrada. «Contra la fe de mi madre, contra las tradiciones, contra la idea de que alguien allá arriba dicta lo que debemos ser. Creí que era libre, pero...» Se interrumpió mordiéndose los labios. «Ahora no sé quién soy». Las lágrimas, contenidas durante años, comenzaron a brotar. Se cubrió el rostro con las manos, avergonzado de mostrarse débil. Pero el hombre permaneció a su lado, inmóvil, como una presencia que lo sostenía sin tocarlo. «Tengo miedo», confesó Gabriel, apenas audible. «Miedo de perderla, miedo de quedarme solo, miedo de que toda mi rebeldía haya sido en vano». El silencio siguió siendo la única respuesta, pero Gabriel lo sintió distinto. Era como si esa ausencia de palabras lo abrazara, como si alguien le dijera sin voz: «No estás solo». Se recostó hacia atrás, cerrando los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de defenderse, de levantar argumentos o frases irónicas. Solo dejó que las lágrimas fluyeran. Y en ese desahogo descubrió una paz que jamás había sentido. Cuando abrió los ojos, el hombre lo seguía mirando. Gabriel respiró hondo y preguntó con voz temblorosa: «¿Quién eres? ¿Por qué me persigues?». Nuevamente, ninguna palabra salió de sus labios, pero Gabriel no se sintió frustrado. De alguna manera entendía que las respuestas no llegarían en forma de discurso, sino en algo más profundo, algo que apenas comenzaba a vislumbrar. De pronto, el repique de una campana lo sacó de sus pensamientos. Se giró un instante hacia el altar, y cuando volvió la vista hacia la banca, el hombre ya no estaba. No se enojó ni se sorprendió. Esta vez, en lugar de sentir vacío, sintió plenitud. Entendió que esa compañía silenciosa había sido suficiente para darle lo que más necesitaba: la certeza de que no estaba enfrentando su dolor en soledad. Al salir de la iglesia, la tarde caía sobre Puebla. Los cielos rojizos iluminaban las cúpulas barrocas y el aire fresco llevaba consigo el olor de los puestos de antojitos. Gabriel caminaba con los ojos enrojecidos, pero con una ligereza nueva en el corazón. Esa noche, al volver a casa, encontró a su madre dormida. Se acercó, le acomodó la cobija y por primera vez no sintió el impulso de cuestionar sus oraciones. En silencio, colocó su mano sobre la de ella y cerró los ojos. No pronunció palabras, pero en su interior se permitió algo que nunca antes había hecho: dejarse sostener por aquello que siempre había rechazado. El amanecer en Puebla trajo consigo un aire distinto para Gabriel. Después de aquella conversación silenciosa en la iglesia, algo dentro de él había cambiado. No podía explicarlo con lógica, ni siquiera con palabras, pero la paz que había sentido lo empujaba a hacer lo que nunca creyó posible: pedir perdón. Comenzó por su madre. La encontró sentada en la cocina, preparando café con sus manos aún temblorosas por la enfermedad. Gabriel se acercó titubeante. «Mamá», dijo con voz baja, «perdóname». Rosa lo miró sorprendida, con los ojos húmedos. «¿Perdonarte? Hijo, yo nunca dejé de quererte, ni siquiera cuando me herías». Él bajó la cabeza con un nudo en la garganta. «Te hice sufrir por mi orgullo. Creí que tenía todas las respuestas, pero no era más que miedo disfrazado de rabia». Ella lo abrazó con ternura. En ese gesto, Gabriel sintió un alivio que lo liberaba de años de rencor acumulado. El siguiente paso fue enfrentar a la comunidad. Durante días había evitado el contacto, pero ahora sabía que debía dar la cara. Una tarde se presentó en la iglesia. Los vecinos lo miraron con desconfianza, algunos con reproche. La hermana Teresa estaba allí, observándolo con su serenidad habitual. Gabriel se adelantó hacia el altar. Su voz temblaba, pero habló con sinceridad. «Sé que los ofendí. Rompí un símbolo que para ustedes significa fe, esperanza y vida. No tengo excusas, solo puedo decir que estaba perdido. Hoy quiero pedirles perdón,
y mostrar con hechos que quiero cambiar. El silencio fue denso. Algunos lo miraban incrédulos, otros murmuraban entre sí. Finalmente la hermana Teresa se levantó. El perdón no borra el pasado, Gabriel, pero abre la puerta a un futuro distinto. Si tu arrepentimiento es sincero, demuéstralo con tus actos. Fue así como se unió a un grupo de voluntarios de la parroquia para reparar la iglesia. Día tras día, trabajó pintando paredes, lijando bancas, limpiando el suelo. Al principio, muchos lo observaban con desconfianza, pero poco a poco fueron reconociendo su esfuerzo. Una anciana se le acercó mientras acomodaba flores en el altar. «Hijo, al verte trabajar recuerdo a tu madre cuando eras niño. Ella siempre rezaba para que fueras un buen hombre. Creo que sus oraciones empiezan a cumplirse». Esas palabras lo conmovieron profundamente. En la universidad también decidió cambiar. Ya no buscaba humillar en los debates. Cuando un compañero defendía su fe, Gabriel escuchaba antes de hablar. Un día, el profesor Ramírez lo miró con cierta sorpresa. «Morales, noto que ya no debates con la misma furia. ¿Qué ha cambiado?». Gabriel respiró hondo. «Entendí que la verdad no siempre se grita. A veces se construye en silencio, con respeto». Los murmullos de sus compañeros mostraron asombro. Algunos no le creyeron, otros empezaron a verlo con nuevos ojos. En casa, cuidaba a su madre con paciencia. Compartía momentos simples que antes despreciaba. Descubrió que la reconciliación no era un evento único, sino un camino constante. Una noche, mientras caminaba por las calles empedradas, se detuvo frente a la iglesia iluminada por la luz tenue de las velas. Entró despacio y se sentó en la primera banca vacía. No vio al hombre de la última fila, pero no lo necesitó. En su interior sentía que esa presencia ya no estaba fuera, sino dentro de él. Gabriel había comenzado a transformar su rebeldía en búsqueda sincera. Ya no se trataba de derribar creencias, sino de construir sentido. Y aunque sabía que el camino no sería fácil, al menos ahora tenía el valor de recorrerlo. El tiempo había pasado, y el barrio de Puebla ya no veía a Gabriel Morales como el muchacho rebelde que rompió una Biblia frente a una monja. Muchos aún lo recordaban con cautela, pero sus acciones recientes habían empezado a hablar más fuerte que su antiguo orgullo. Él mismo apenas podía reconocerse, ya no buscaba imponerse en cada conversación, ni necesitaba demostrar superioridad en los debates. Ahora encontraba más valor en escuchar que en gritar. Una tarde decidió regresar a la iglesia de San Francisco, el mismo lugar donde todo había comenzado. Caminó por las losas frías con pasos tranquilos. No llevaba rabia en el pecho, sino una mezcla de humildad y serenidad. Al llegar al altar vio a la hermana Teresa acomodando unas flores. «Hermana», dijo con respeto, «gracias por no rendirse conmigo». Ella lo miró con una sonrisa apacible. «No hice nada extraordinario, hijo. Solo esperé a que tú mismo descubrieras el camino». Gabriel inclinó la cabeza. «Creí que romper una Biblia me hacía libre. Ahora entiendo que la verdadera libertad está en elegir con el corazón limpio». La monja lo bendijo con un gesto suave. «Tu viaje apenas comienza. No te detengas aquí». Gabriel se quedó sentado en silencio, observando el altar. Durante un instante, pensó en voltear hacia la última banca, esperando aquella presencia que tantas veces lo había acompañado. Pero algo dentro de él le dijo que ya no era necesario. El hombre del silencio no estaba visible, pero lo sentía presente, como una huella grabada en lo más profundo de su ser. Al salir de la iglesia, el barrio lo recibió con su bullicio habitual. Niños corriendo tras balones, vendedores ofreciendo dulces típicos, el aroma a tacos de canasta en cada esquina. Pero todo le parecía distinto, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él había cambiado. En la universidad retomó sus estudios de filosofía con una mirada renovada. Ya no buscaba destruir creencias, sino comprenderlas. Incluso algunos de sus compañeros, antes distantes, se acercaban ahora para escucharlo. Un día, Mariana le dijo: «Gabo, nunca pensé que vería este cambio en ti». Él sonrió con humildad. «Yo tampoco, pero a veces es necesario perderse para volver a encontrarse». Su madre, recuperada poco a poco de la enfermedad, lo miraba con orgullo. «Siempre recé para que abrieras los ojos», le confesó una noche mientras cenaban juntos. «No sabía cómo ni cuándo, pero confié en que pasaría». Gabriel tomó su mano. «Ahora entiendo tus oraciones, mamá. No eran cadenas,
eran tu forma de amarme. Esa reconciliación con ella fue, quizá, el mayor regalo que había recibido. El recuerdo de su antiguo yo, altanero, desafiante, vacío, seguía presente, pero ya no como una carga, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Había aprendido que la rebeldía sin propósito solo lleva al aislamiento, mientras que el servicio, la compasión y la humildad construyen caminos de verdadero sentido. Antes de cerrar este relato, quiero invitarte a suscribirte a este canal para que no te pierdas más historias como esta, llenas de emoción, reflexión y transformación. Y recuerda, lo más importante no es cómo comienza el camino, sino cómo decides recorrerlo. Gabriel salió al Zócalo esa noche, mirando las luces que iluminaban las fachadas coloniales. No necesitaba más señales. Sabía que el hombre de la última banca lo seguiría acompañando aunque no pudiera verlo. En el fondo de su corazón ya no había rabia ni vacío, sino una certeza silenciosa. No estaba solo. Y si quieres seguir descubriendo relatos que te harán reflexionar sobre la vida, la fe y las decisiones que nos marcan, haz clic en el video sugerido que aparece en pantalla y acompáñanos en la próxima historia.